Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más inquietantes de la historia. Un caso tan perturbador que dio origen a una de las películas más terroríficas de todos los tiempos, El Exorcista. Pero detrás de la ficción se esconde un nombre real, Ronald Edwin Hunkeler. Detrás de la ficción hubo un niño, un hombre real, una familia aterrorizada. Y lo que ocurrió con él, aún hoy hiela la sangre. Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Hablaremos entonces de El verdadero exorcismo. El verdadero exorcista. ¿Quién inspiró esta novela? Primero fue una novela y con base en la novela se realizó la película. Mire, nosotros ahorita, cuando socializábamos, viejo, yo te decía algo, y es que de pronto las generaciones de ahorita, lo que llaman los millennials, pues la gente de ahora, ¿cierto? Bueno, no, ya vamos como a la generación Z. Bueno, los jóvenes de ahorita. Ajá, sí. Ven esta película y muchos dicen que eso no les genera como impresión y terror. Pero yo te digo honestamente, Raúl, yo ahorita te decía que yo solo en mi casa, Hoy por la noche. de noche, yo no veo esa película. Yo tampoco. Pues te digo que a mí sí me genera, se me erizan los pelos y te digo que no creo que sea capaz de verla. Sí. A pesar de que me gusta el cine de terror, sí soy como miedosito a la hora de verla. Pero eso es lo que vamos a explorar hoy para que los oyentes sepan, y es por qué es tan terrorífico esto, porque la historia real que hay detrás de esta película es muy estremecedora y genera mucho temor, mucho miedo. Bueno, Raúl, usted investigó bastante acerca del tema, pero entonces vamos a hablar básicamente de quién. Vamos a hablar de un señor llamado Ronald Edwin Hunkeler, que nació en 1935, pero yo necesito café para poder hablar de esto, porque es que Claro. esto sin café, hermano. Permíteme, te invito Necesito café bien fuerte, bien cargado. Invitemos también a nuestros oyentes a que se pongan cómodos. Un poquito más. Sí, claro. Ahí está súper bien, hombre. Se sirvan una buena taza de café y que le den de una vez me gusta. Sí, que el por episodio favor. está bueno. Bueno, Mauro, vea, empecemos por lo siguiente. Esta fue una de las películas que a mí me marcó mucho porque cuando yo la vi estaba muy pequeño, era un joven imberbe. ¿Usted la vio en cine? No, la vi en televisión, pero bueno, estamos hablando de una película de 1978 y tú sabes que esas películas americanas o series acá Colombia, y yo creo que en esta parte del continente, o sea, aquí en Latinoamérica, llegaban a los 2 o 3 años. Yo me la vi por allá avanzados los 80s. Y te cuento que cuando me la vi, que era un niño, duré una semana con pesadillas. Levantándome sonámbulo y me metía en el armario o closet que llaman, y me tenía que levantar mi papá y mi mamá a sacarme porque yo creo que tuve pesadillas, no dormía bien. Yo creo que más de una semana por ver esta película que fue pues muy fuerte, ¿cierto? Entonces, ¿en quién se inspiró? Estamos hablando de un muchacho llamado Ronald Edwin Hunkeler que nació en 1935. Él era un adolescente común y corriente en una ciudad llamada Cottage City en Maryland, en Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó, Mauro? Él tenía 14 años. Si decimos que nació en 1935, esto fue en 1949. Okay. Bueno, el adolescente cumple 14 años y resulta que tenía una tía llamada la tía Till, le decían Tilly. Y resulta que cuando él cumple los 14 años, esta tía con la cual él tenía una relación muy cercana. Era muy cercano, sí, era como su tía favorita. ¿Adivina qué le regala? Pues que por eso le regala una ouija. Una ouija. Hablando de ouija, Mauro. Mire, hace poco tuvimos un episodio que es conocido como la ouija. Bueno, Maura, ¿cómo le parece que esta tía de él, llamada Harry, pero le tenía como un apodo llamado Tilly? Esta señora era aficionada al espiritismo. Acuérdate que estamos hablando de 1949, ¿qué una había en ese tiempo?
No, Había un boom tremendo por el espiritismo, por la tabla Ouija, por sesiones de espiritismo, que la gente se sentaba alrededor de una mesa, se tomaban de las manos. ¿Se acuerdas que habían manifestaciones, se apagaban y se prendían luces, velas, había un movimiento de toda clase? pues que Estas, estaba tan de auge esto que le dan esos regalos a los pues mira, niños. entonces le regala esta tabla y ahí era qué pasó cuando Harry, la tía Harry le regala la tabla Ouija. Lo introdujo en ese medio del espiritismo y a partir de ese momento todo comienza a cambiar. Pero a ver, ella le regala la tabla y como dices, lo introduce en eso. Todo normal. El hombre Todo normal, pero él empieza a el hombre jugar con empieza ella. pues a experimentar con el asunto de la tabla. Repetimos acá, una cosa muy peligrosa, no hagan eso. Bueno, pero Y resulta que parte sin novedad. El hombre está haciendo pues sus cosas como se hacen con la Ouija. Todo se sale de control en el momento en que la tía muere. 1949, enero de 1949, muere la tía. Y este adolescente de 14 años empieza a experimentar lo que le había enseñado la tía en vida de cómo manejar la tabla Ouija. Entonces ahí empezó a venirse todo al Entonces piso. todo se salió de control. Todo se sale de control. ¿Y qué empezó a pasar en la casa de él? Pero- Objetos pesados que se movían solos de un lado a otro. O sea, una cómoda, una cama o lo que llamamos armario, closet, la cena. una alacena. Todo eso se movía de un lado a otro de una manera misteriosa solo. Sillas que se deslizaban. Sillas, pero imagínate un mueble y empezado deslizando el sonido que produce de pronto en un segundo piso, en fin, todo el sonido que emite. Eso empezó a suceder en la casa de este muchacho. De Roland. También pasaba algo más. No, pues que uno nada más de sentir esto sale corriendo. Contémoslo a los oyentes qué sucedía en esa casa de este Diego, joven. sentían como que un animal con garras arañara las paredes. Bueno, nosotros que tenemos gatos, como cuando los gatos quieren entrar a la habitación nuestra, que empiezan como a abrir, Empiezan pero más, No, pero más amplificado. pues que esto se siente muy sutil y ellos hablan es que se sentían Garras. como garras de una bestia. Ujú. Como que estuviera en la pared, rasgando las paredes. Rasgando, así es. Y imagínate que dicen que el colchón donde él dormía se sacudía con violencia mientras él estaba acostado intentando dormir. Ese colchón empezaba a moverse. Se movía con violencia. Ese muchacho empieza a cambiar su voz. Tenía episodios, sobre todo esto era por la noche, y cada noche eso se incrementaba. Siempre lo mismo. Siempre, no, pero cada noche era peor, se incrementaba Antes siempre más. vimos, no, peor. Sí. Y entonces hablan de que el hombre empieza a cambiar su voz y que no era la voz, No era la voz de él. sino una voz en ocasiones más aguda o mucho más gruesa, más grave, pero que es complicado pues que él lograra hacer eso. Bueno, mire todo lo que le estamos contando a los oyentes que empieza a suceder en esa casa. ¿Qué pasa con los padres? Los padres están aterrorizados y ¿qué es lo primero que hacen? Pues van al médico. ¿No es cierto? Los Los llevan al llevan al médico, médico, sí. inclusive al psiquiatra, a mirar pues qué es lo que sucede con Roland. Y hombre, Mauro, ¿cómo te parece que ninguno de estos médicos encuentra algo raro en él? Que ya no tiene algún problema mental o psiquiátrico o psicológico, no, un niño, un adolescente, porque tenía 14 años, normal. Entonces ahí, Mauro, pasamos a lo que es la posesión, porque entonces agotan todos los métodos científicos de la medicina convencional, de los médicos, de los psiquiatras, y resulta que se empiezan a dar cuenta de que esto es una posesión diabólica. Ellos ya recurren a la parte religiosa, ¿no? Van a un sacerdote. Sí, pero como tú decías, entonces se incrementan esas actividades paranormales en esta casa y este adolescente Roland empieza a hablar con voces graves y distintas a la de él. Unas voces como más graves, como más gruesas. Y en su piel, por algo lo más perturbador, en su piel empiezan a aparecer palabras marcadas como si lo aruñaran y la primera palabra que aparece es hell, infierno, en inglés. Bueno, o sea, los oyentes que de pronto tuvieron la oportunidad de ver la película, pues es que nada, o sea, cualquier parecido con la, en este caso, con la ficción. La realidad supera la ficción, ¿o qué, Mauro? Entonces, mira, aparece la palabra escrita como arañada, como en rojo, hell, infierno, y también evil, que es mal. Hombre, ¿qué hacen ellos? Se decía
¿cómo te parece que se decía que a veces él escupía o decía o pronunciaba frases en latín, un idioma que él nunca había Nunca había ¿no? conocido, no lo había No, practicado. nunca no había tenido contacto con él. Y resulta que esos fenómenos aumentaban, como tú dices, en intensidad cada noche, cada noche. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ya han agotado los recursos médicos. Entonces, la familia acudió primero a un pastor luterano. Sabes que las iglesias protestantes o evangélicas en Estados Unidos hay varias denominaciones. Está la iglesia bautista, y está la iglesia luterana, que fue fundada pues por Martín Lutero. Ellos acuden al pastor luterano y el señor era apellido Luder Schulze, quien cuando va a la casa a mirar qué es lo que pasa, presenció todo ese tipo de fenómenos que sucedían. ¿Y sabes qué dijo? No, yo no puedo con esto. Sí, recomiendo más bien la ayuda de un sacerdote católico. No sé por qué de pronto no estaba como acostumbrado a los exorcismos, a las liberaciones, No se sintió y capacitado. no se sintió capacitado. Y ve, ¿cómo te parece, Mauro? No, y es que Raúl, la Iglesia Católica tiene como una tradición de larga data acerca de los exorcismos. Inclusive hay curas que preparan en exorcismos Ujú. y muchos de estos son de la orden de los jesuitas. Ajá. ¿Sabía eso? El cuento es que ellos se van con Ah, bueno, a otra ciudad. Mauro, paréntesis. A mí me tocó cuando trabajé en Santa Rosa de Osos, que estuve en el seminario de allá, un seminario de sacerdotes, y había un cura ahí que tenía el don de el exorcismo, y el día que yo llegué a conocer el archivo histórico de ese seminario, ese cura estaba haciendo un exorcismo en una de esas salas del seminario y volaban cosas, no que las tiraran pues algún espíritu, no sé, pero volaban, o sea, se partieron muebles, floreros, cosas caían y la mujer a la cual le estaba haciendo el exorcismo gritaba horrible, man. Tremendo. Menos mal, yo ya estaba como un poquito, haya estado relacionado un poquito con eso de exorcismo o liberación, y entonces no me asustó tanto, pero te digo que eso es maluco. No, sí, claro, es que es algo que fuera de lo común. Oiga, bueno, entonces este man dice que no puede con esto, no es capaz, recomienda entonces un sacerdote católico y ellos se desplazan de esta ciudad ¿para dónde? Bueno, pero primero eso fue ya en febrero. Acuérdate que la tía muere cuando en enero de 1949. Para febrero de 1949 van unos sacerdotes católicos que intentan primero el exorcismo en la ciudad donde él vivía, que era en Maryland, ¿no es cierto? Pero no tienen éxito. O sea, rezan unos salmos, le ponen un crucifijo, agua bendita, todo el ritual pues que ellos manejan y que inclusive tienen un kit, una maletica, porque te va a ver que en la película El Exorcista el cura, hay dos curas. Un portafolio. Sí, como no sé, ahí tiene el agua bendita, tiene la cruz, el rosario y todos esos, digamos, los implementos que utilizan para exorcizar a alguien que se encuentre poseído, pues ellos no tienen éxito. Roland, el sujeto en cuestión, el adolescente, es trasladado ahí sí a otra ciudad, a San Luis, en Missouri. Allá llega y allá vivía una familiar de ellos cercana. Entonces, estando allá en San Luis, en Missouri, consiguen a un sacerdote que yo te decía ahora que era jesuita, el padre William Borden, jesuita, y al sacerdote asistente que era el más joven, llamado Walter Holloran. Entonces, Entonces un sacerdote ya mayorcito. ya uno de experiencia y el otro más joven. Ellos ya tenían... Muy parecido a lo de la película, ¿no? Sí, es que así es la película. Entonces ellos ya tenían experiencia en esto y, amigo, empieza el exorcismo. Pero es que muchas veces pensamos que un exorcismo se da en una sola sesión. No, esto duró 30 sesiones. Hablan de 30 sesiones. 30 sesiones. Buena madre. O sea, casi un mes. Entonces empiezan el proceso de exorcismo con este señor. Y empieza a manifestarse en esas voces graves, en latín, a proferir blasfemias. Incluso muy pesadas. Marcas en el cuerpo de este Ahí muchacho. empiezan entonces a salir unas marcas donde aparece así en rojo, como decíamos ahora, la palabra exi. O sea, salida en inglés, ¿no es cierto? Resulta que esa estaba grabada en el pecho, porque la otra le habían parecido como en las manos. Está en el pecho. Salida. Siguen, hermano, y mejor dicho, continúan noche tras noche el proceso de realizar ese exorcismo. Rezos, salmos, oraciones,
agua bendita, crucifijos, una serie de cosas. Todo lo que ellos... No, imagínate que dicen que en una pared donde había una pintura como de Jesús, un crucifijo, se empieza a mover esa pared y ese crucifijo sola. Y no estaban solamente los dos curas, creo que estaba la mamá de este Roland, otras personas. O sea, hubo muchos testigos que vieron lo que pasaba, cómo se movían cosas solas, cómo se tiraban objetos. Acá, terrible. Una cosa miedosa. Sí, muy espeluznante, hombre. Mm. Entonces, hombre, después de que encuentran la frase en el pecho de este muchacho de Roland que decía salida o ex en inglés, este ritual de exorcismo se prolonga más de 30 secciones, como te decía ahora. Y en abril, ¿cuándo empezamos? Se empezó en febrero, ¿te acuerdas? Cuando viajan a San Luis, en Missouri. Sí. En abril se fue terminando. O sea que estas sesiones tal vez no eran todos los días, pero duró desde febrero del 49 que empezaron hasta abril del 49. Dice que la cama temblaba violentamente y los objetos en la habitación, como yo te decía, volaban de un lado para otro. Lanzados. Y ellos luchando, ¿no es cierto? Ya, De que desarrollaba una fuerza sobrehumana también. claro, lo tenían que atar, coger entre varias personas para poderlo someter. Entonces, dicen que Ronald entraba en un trance y emanaba como unos sonidos guturales, o sea, como un rugido, como de varias voces, y mostraba la fuerza sobrehumana, lo que tú dices. Un rugido, un sonido como de varias voces, y me acuerdo yo cuando en el Nuevo Testamento Jesús se encuentra con un endemoniado. ¿Te acuerdas del endemoniado gadareno, que era de Gadara? Él lo reprende y Jesús hace un exorcismo con este endemoniado, y al parecer cuando él lo reprende como que le contestan varias voces y entonces él le dice ¿cómo te llamas? Sí, él es que pregunta el nombre, ¿cómo te llamas? Pero Jesús le dice ¿cómo te llamas? Y él que responde Legión me llamo porque somos ¿qué? Pues somos muchos. Porque somos muchos y una legión era, No, pues eran una legión, contaba de cuánto era una legión. no sé, eran como 200, 300 soldados romanos, entonces era una cantidad. Entonces, ¿qué le dice? ¿No dijo legión o legiones? Legión me llamo porque somos varios, somos muchos. Entonces, tiene tanto poder Jesús ahí en este pasaje que él le dice que está bien que van a dejar a este endemoniado libre, pero que los deje entrar a Había un rebaño de de cerdos. cerdos. Había un rebaño Y de entonces cerdos. entran todos esos demonios en los cerdos y se precipitan por un acantilado y se matan. Se volvieron locos todos esos cerdos y sí, se precipitaron por una Entonces mira pues que este Ronald tenía ese rugido, ese sonido gutural como de varias voces. Tal vez sería una legión, ¿no es cierto? Y la fuerza sobrehumana que tú dices. Pero llega una noche clave, Mauro, en todo este proceso. Llegó una noche clave y fue el 18 de abril de 1949, precisamente durante la Pascua. Ya está pasando la Semana Santa y llega el proceso que llaman Pascua. Entonces Ronald grita horrible. Pero vení, Sí. antes de que ocurra eso, ¿no hay un momento, Raúl, donde Contame. este demonio o espíritu o lo que quiera que sea que tiene poseído este muchacho, Legión, como se llama ese sí, demonio. como se llame, pues, Argemiro, no sé, le manifiesta la fecha en que va a salir? Va dando como pistas con lo que aparecía escrito. ¿O fue que a mí me pareció? No, él va dando como pista ese demonio con lo que va escribiendo en el cuerpo Sí. en rojo, o sea, como si fuera un arañetazo, eso salía. Sí, Y estos curas mismos dicen que él no se lo hacía, sino que ellos veían cómo iba apareciendo en el ¿cómo iba cuerpo. apareciendo eso en el Sí. cuerpo de la persona? Entonces, hombre, en esa noche, el 18 de abril de 1949, que yo te dije que fue la fecha o la noche clave, Ronald, el adolescente poseído, grita: Satanás, Satanás, soy San Miguel, te ordeno que abandones este cuerpo ahora mismo. Y pues, hombre, dicen que tras esto, el muchacho quedó en calma. Y en el torso, nuevamente, apareció una letra grabada que decía en inglés, fin. Y después hablando con este señor ya más grande, pues con Roland, dice que él vio al arcángel San Miguel que blandía una espada en fuego.
Entonces dicen que este es el némesis de Satanás. De hecho hay un cuadro por ahí muy simbólico donde está el arcángel Miguel con esa espada y tiene pisado a Satanás, al demonio, y lo está sometiendo. Sí, Y de hecho tiene su pie sobre la cabeza. pero hay un texto que me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento que dice que cuando muere Moisés, que no entra a la tierra prometida y que no lo enterran en cierto punto porque se vuelve una idolatría la tumba de Moisés, dice que el arcángel Miguel batallaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Ey, tremendo, ¿verdad? Sí, recuerdo eso. Sí. El arcángel Miguel batallando contra Satanás para que no se llevara Satanás lo quería llevar también el cuerpo de Moisés. Es una locura. Tremendo todo eso. Entonces, hombre, se da la palabra fin y el exorcismo es considerado, después de más de 30 sesiones, como concluido. ¿Qué le parece? Tremendo, tremendo toda esa historia. Y bueno, básicamente lo tremendo es que de ahí es de donde se inspiraron para la famosa Novela. Primero la novela. Cuando la novela y después la película que todos conocemos, El Exorcista. Oiga, ¿qué pasó con este man? Bueno, pues podríamos decir que Ronald sobrevivió al infierno. Mm. Porque imagínate un muchacho de 14 años sometido a ese tipo de experiencias tan duras, tan fuertes, tan horrorosas, terroríficas, escalofriantes. Viendo todo lo que le pasó. Él sobrevive a ese infierno y resulta que Ronald, él trató de tener su identidad secreta, o sea, él entró a una universidad, creo que estudió y se graduó en una ingeniería y adulto llegó a trabajar en la NASA. Inclusive participó en el programa llamado Apolo, que fue el que puso en 1969 el primer hombre en la luna. Y tuvo como que un aporte muy importante ahí. Sí, él desarrolló lo que es la cerámica en que va recubierta los transbordadores de esos cohetes para que cuando entran o salen de la atmósfera el calor no derrita pues como esas piezas. Entonces No hay quemen cuando... es una cerámica que aguanta altas temperaturas. Él desarrolló eso. Eso fue lo que aportó para el Apolo. Entonces él ocultó toda su vida el hecho de haber sido el niño exorcizado o el niño del exorcismo. El niño que inspiró primero la novela y después la película. Durante 70 años ocultó esa identidad, ¿no? Sí, él trataba, ¿sabes qué? Dicen que él trataba de que no dar muchos detalles de su vida, de su infancia, y que no lo fueran a relacionar con el niño del exorcismo, sino pues como el ingeniero y el profesional que era. Pero venga, sin embargo, entonces, de alguna manera sí se dan cuenta porque él en sus últimos años, al parecer, él sí tuvo como cierta fama, pues. Parece, pero imagínate que Dicen que para los Halloween el tipo se iba. se iba con la familia de la casa porque tal vez habrían personas que sabían de que él en su niñez o en su adolescencia fue el niño del exorcismo y tal vez iban allá, pero ¿cómo te parece que a la casa? ¿Cómo te parece que él fallece en el 2020, apenas unos días antes del Halloween? De la noche de las brujas o de los demonios, ¿o qué, Mauro? ¿Vos qué opinas del Halloween? No, pues de todos los espíritus extraños eso. Imagínate que al final él Halloween intentó... muestra, mejor dicho, a partir de todos los disfraces ahí como que reúnen todos. Eso es así, pero lo que vos decías, él intentó pues cubrir ese pasado y tú lo dijiste ahora, hasta 70 años duró el secreto. Obviamente ya sabemos que el muchacho, el adolescente que inspiró el exorcismo era Ronald Edwin Hunkeler. Claro que a veces le ponían Ronald Doe, pero era como para despistar, pero no era Ronald Doe, sino Ronald Edwin Hunkeler. Mire, todo lo que tiene que ver con esta película, muy tremendo por lo que le pasó a este man. Pues yo la verdad no conocía hasta hace poco que me comentaste que íbamos a hablar del tema y que básicamente había sido inspirada la película en un hecho real. Este hecho, pues, en un hecho real que fue acerca del señor ¿cómo es? Ronald. Pero esta película tiene cantidad de historias. De secuelas, precuelas. No, y también historias alrededor de la película. Ah, bueno, sí, hablemos de eso para ir cerrando. Incluso algo para ir cerrando. Historias que le cuentan a uno, no necesariamente que uno escucha de internet o de los que protagonizaron o participaron en la película, sino de primera mano. Recuerdo yo hace algunos años hablaba con un conocido y me contaba que en algún momento se fueron, pero te estoy hablando de hace varios años, se fueron para la casa de un amigo de ellos, pues me contaba la historia.
que se fueron y que precisamente quisieron ir a ver una película. En aquel entonces alquilaban las películas en VHS. VHS. Entonces que alquilaron la película El Exorcista y el plan era ir, comprar crispetas y verse la película. Incluso a esta gente le gustaba pues el licor y también tomarse ciego de licor mientras veían esto. Me dice él que estaban en la sala de una casa viendo la película en el televisor más grande que tenían allá, precisamente por ahí fueron para allá. Y que en esta casa, la propietaria de la casa, la señora de la casa, es una señora pues muy religiosa y que tenía, ¿tú te recuerdas que anteriormente las señoras acostumbraban a tener cristos en las paredes? Sí, solamente la cruz o, claro, o en el crucifijo. en ocasiones el crucifijo completo. Dicen que esta señora tenía un Cristo grandecito, pues más o menos grande, que se dio más o menos ese tamaño. Eso lo colocaban con unos clavitos, ¿cierto? ¿Y se volteó o qué? No le paré, hermano, que ese Cristo se volteó. Quedó Estaban ahí, que ese Cristo volteó y quedó de para abajo. O sea, que ellos sintieron, este man me dice que sintieron una energía extraña cuando estaban viendo la película y que de un momento a otro, el Cristo llegó y que ni siquiera vieron como que se hubiera zafado de un clavo, sino que ¡fum!, se giró. Hermano, hasta ahí les llegó la película. Tenaz. Que inmediatamente, no, yo me voy de acá. Incluso cuentan que hasta el que vivía en la casa, ese día no amaneció. Sacaron una película y venga, yo me voy a dormir a su casa. Pero es que mire, Mauro, siguiendo la misma tónica suya y por su misma línea, ya hablando de los protagonistas de esta película, basada en la historia de Ronald, ya llega en 1971. O sea, el libro sale en 1941, el libro la novela llamada El Exorcista. Y la película la llevan al cine, esta novela, perdón, la llevan al cine en 1978. En 1978, mientras la filmaban, sucedían cosas muy extrañas, pero después de la filmación, los dos personajes que interpretaron, creo que el cura experimentado muere, se enferma y muere, y el otro también muere de una forma trágica. Linda Blair, que es la protagonista que hace de la adolescente que es poseída, esta niña cae en las drogas y en el alcoholismo y en problemas de tipo mental porque se encasilló en ese papel y tiene una época oscura. O sea, pues ya no le ofrecían trabajo. No, y como te digo, llegó a sufrir problemas de adicciones y también estuvo interna en una clínica psiquiátrica. Tremendo. Entonces, detrás de la película pasaron muchas cosas. Bueno, pero esta mujer afortunadamente como que superó esto, ¿no? Todavía vive. Hoy tiene 66 años, vegana. Me dice que era rescatista. Fundó creó una fundación donde rescatan perros. Pero ya pues tiene como otro estilo de vida, pero ella en varias entrevistas confesó pues que el haber hecho de papel la había marcado de una forma negativa y que la habían casillado pues en ese... No, sí, hay mucha historia. Y ha sufrido de muchas cosas pues. Y hay muchas historias y hay gente que habla mucho acerca de que los que participaron, tanto los camarógrafos o la gente, pues todos los que estuvieron ahí en el set, que vivieron cosas paranormales. Claro, y eso pasó en la película. Incluso hablan de que allí tú sabes que para la época los efectos pues no tenían que ser muy básicos, no eran como... Sí, era... Como decir ahorita que la tecnología para hacer claro. tantas cosas, entre esos efectos creo que tuvieron que llevar como una especie de cava para que saliera como, para que se sintiera como ese frío y que sale como ese... Entonces, que esa neblina. Filmando una escena en esa cava y que eso, por una extraña razón, hermano, eso se atrancó, se cerró la puerta. No podían salir. Y esta gente cayó. Y bajó la temperatura. Y bajó la temperatura y caen mueren de frío, o sea, que fue algo bien tremendo. No, y es que mira, eso pasó en esa película, pasó también en Poltergeist. Es otra película que a mí me genera mucho temor. Sí. O sea, esa película yo tampoco me la vería de noche y es Poltergeist, que son juegos oscuros o algo así y tiene que ver con manifestaciones paranormales. Y en esa película varias personas que actuaron ahí, empezando por una niña muy pequeña, como de 10 años, muere también después o en medio de la filmación de la película. Esa película también tiene varias secuelas. El Exorcista tuvo 3 partes, pero inspiró también muchas películas como el exorcismo de Emily Rose, El último exorcismo, o sea, una cantidad de películas que han llegado hasta ahora. Ahí se derivaron muchas películas. Pero entonces, volviendo al tema, en esas películas, eso tienen como una energía muy densa, porque han pasado cosas. Por ejemplo, ¿te acuerdas, para no alargarnos mucho del tema ni alejarnos, pero te acuerdas de La Profecía, Damián? Ah, esas son. Bueno, La Profecía llegó como a 4 o 5. Sí. Resulta que muchos de los que participaron, La Profecía que habla de una profecía del nacimiento del hijo de quién?
de Satanás. Como el bebé de Rosemary. ¿Recuerdas que el bebé de Rosemary también, el director le matan la esposa y varias gente que estaba haciendo una fiesta, creo que ahí en Hollywood, Marilyn Manson. ¿Marilyn Manson? No, Charles Manson. Roman Polanski era el director, la esposa la matan y todo. También hubo Muere una ella cantidad de que cosas. estaba con un En embarazo ya embarazo, muy sí. adelantado y también una persona que la estaba acompañando, un tipo. Varias personas murieron ahí, pero tenía que ver pues también con esa filmación de la película del bebé Rosemary, que era el nacimiento del anticristo. Entonces está todo lo que sucedió también con muchos que actuaron en la película de Damián, La Profecía, que llegó creo que a 3 o 4. Poltergeist, Jóvenes Brujas, todas las películas a los actores, actrices, le ha pasado cosas paranormales porque es que eso tiene una carga densa. Sí, tremendo. Una carga densa, ese tipo de películas. Pero esta del exorcismo, inspirada en esta historia real, de verdad que es muy terrorífica, Mauro. Tremendo. Bueno, viejo, llegamos entonces al final. ¿Tenés alguna otra datico por ahí importante? No, hombre, la idea era para los jóvenes, de pronto se la pueden ver ahora en internet, que no les tocó, pero nos tocó a varias generaciones. Esta película se ha convertido en una película de culto, de terror y muy densa. Mire, muchos dicen Muy que eso fuerte. no da miedo, pero en estos días escuché a alguien que decía, ¿quieres saber si una película le da miedo o no? Como decía este man, véasela solo en su casa y de noche, solo. Y si es capaz de verla y no le da miedo, entonces la película en realidad no da miedo. No, Mauro, para terminar, esta historia de Ronald inspiró a un señor llamado William Peter Blatty, que es el que escribió El Exorcista. Y se dice que desde entonces el mundo del cine y del terror nunca volvió a ser el mismo. Después del Exorcista. Tremendo. Bueno, amigos, llegamos entonces al final del episodio. De verdad que esta vez sí espero sus comentarios. Yo sé que muchos se la vieron a ver qué historias tienen acerca de paranormales, acerca pues de la película y también cualquier otra historia paranormal que tengan. Llegamos entonces al final. Nos vemos y nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Hasta pronto. Mauro y oyentes, namaste.